¿Sientes que algo no anda bien, pero te da miedo saber qué es? ¿Te han diagnosticado algún trastorno mental, pero te cuesta trabajo aceptarlo porque piensas que solo te pasa a ti? ¿O sientes vergüenza o miedo de que te juzguen? ¿Tu círculo cercano se ha convertido en un peso más en vez de una red de apoyo? ¿O tal vez conoces a alguien que necesita ayuda, pero no sabes cómo ayudarle? Los apodos, etiquetas sociales y la falta de información nos hacen guardar un secreto sin sentido, un secreto absurdo. Si te identificas en alguno de estos casos, este podcast es para ti. Hablaremos de las realidades de la salud mental y emocional, en donde los trastornos mentales no tienen que ser un secreto. Te damos la bienvenida a este espacio. La verdad detrás de los secretos absurdos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La verdad detrás de los secretos absurdos, un podcast de Fundación Edesme que tiene el propósito de comunicar información confiable y alentadora acerca de los trastornos mentales y en donde, gracias a la contribución de diversos especialistas, a través de una conversación libre y sin estigmas, buscamos motivar y acompañar a las personas para tener una vida mental y emocional más sana. Y hoy nos acompaña el doctor Eric Acosta, médico psiquiatra, y vamos a estar hablando de un tema muy importante que es los trastornos mentales. Vamos a estar platicando qué son, un poco sobre los mitos para quitar ese estigma que hay alrededor de los trastornos mentales. Eric, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. De verdad, gracias por tu tiempo. No, gracias por la confianza. Que estás muy ocupado. Platícanos un poco, Eric, ¿qué son los trastornos mentales? Pues más que nada, los trastornos, ¿qué es un trastorno mental? Nosotros como seres humanos tenemos el cerebro, controla funciones, concentrarnos, tener una emoción, razonar, el análisis, el tener afecto, el tener placer. Esas son funciones, estas funciones que realiza el cerebro se llaman funciones mentales. Un trastorno mental es una alteración de esas funciones mentales. Para hacer una definición más sencilla, en psiquiatría los trastornos mentales se dividen en grupos. Hay trastornos del pensamiento, trastornos de conducta, trastornos afectivos y así sucesivamente, trastornos del sueño. Son las como clasificaciones. Como clasificaciones, ¿no?, que manejan los manuales de psiquiatría. Y el trastorno mental se define cuando una de esas funciones mentales se afecta. ¿Qué lo puede afectar? Bastantes cosas, no solamente normalmente es algo químico del cerebro. Hay causas, nosotros le llamamos orgánicas o causas médicas, problemas hormonales, traumas, lesiones, tumores. El trastorno, la conducta es un síntoma y ese síntoma puede ser afectado por varias causas. Y en el área de salud mental nos toca cuando esas causas físicas ya se han descartado. Pero el trastorno mental es una afectación, sí, la OMS lo dice, una alteración de una función mental. Por eso normalmente la gente a veces tiene algún síntoma físico y tiende como que a atenderse y ver qué me está pasando y hasta el final llego con el psiquiatra. Claro, o el psicólogo, ¿qué son las definiciones que manejan las clasificaciones de enfermedades? Para diagnosticar que esto sea una afectación mental, tiene que descartarse lo médico, orgánico, por así decirlo, drogas, hormonas, problemas neurológicos, un tumor, algo que está afectando el área cerebral. Y como el cerebro es el que regula las funciones mentales, pues estas son afectaciones del cerebro. Cuando ya se descarta todo lo orgánico, pues ahí viene lo que nos toca a nosotros, que es la neuroquímica del cerebro. El cerebro, para que trabaje, requiere neurotransmisores, que son químicos como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, el glutamato, GABA, que son químicos que todos los cerebros tienen y que las neuronas son las células que transmiten esos químicos en redes neuronales a varias partes del cerebro. Cuando esa conexión neuronal se afecta, es cuando ya hay esas alteraciones, esas afectaciones de la salud mental,
que se puede ver en trastornos de afecto, como la depresión o la ansiedad, los trastornos del pensamiento, como cuadros psicóticos, trastornos de conducta alimentaria, como la anorexia, la bulimia, o el trastorno por sustancias, cuando la gente prueba sustancias, o problemas de neurodesarrollo, como el TDAH y el trastorno autista. Cuando esos químicos del cerebro están afectados y no hay causa, por así decirlo, orgánica, ya es un trastorno mental, como las clasificaciones. ¿Por qué son clínicos estos diagnósticos? Porque todavía no se ha encontrado un estudio que me diga cuánta serotonina está distribuida en la corteza prefrontal según la red neuronal esta. No hay todavía. O una tomografía que me diga la serotonina o la dopamina de este área del cerebro está revuelta. Sí. O un electroencefalograma. O sea, piden los estudios para descarte. Más que nada, pedimos toda esa batería de estudios. Pero todavía en esta etapa de la tecnología no hemos encontrado algo todavía que me diga que con este estudio me dice que cuánta serotonina está mal distribuida. Todavía no. Ya. Todos son clínicos. Y es cuando se empieza ese proceso que con cada paciente empiezan a ver cuál es la causa para ese paciente en específico, porque pueden haber muchas causas Sí, diferentes. la causa médica es lo primero. La causa médica siempre es lo primerito que hay que descartar. Ya cuando descartamos eso, ahora sí, ya viene con nosotros y nosotros le damos ya el nombre. Trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, trastorno de personalidad, trastorno obsesivo, o sea, el apellido. ¿Qué tan frecuentes se diagnostican esos trastornos mentales en las personas? Pues los más frecuentes son los trastornos afectivos, como la depresión y el trastorno de ansiedad, que hay bibliografías de un 10, 15 a 20%, o sea, es variable. Pero siempre, porque siempre tienen mucho que ver los que acuden a consultar, porque las estadísticas sacan de los que consultan, pero muchos pacientes con trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, no llegan con nosotros. Están con otras personas, con otros médicos, O no se atienden. o nos atienden, o medidas alternativas que van a cuestiones pues, culturales y no disfuncionan tanto que acuden con nosotros. Pero los que en las estadísticas nos comentan, son 25%, puede tener ese trastorno depresivo y trastorno de ansiedad, que con la pandemia todos los porcentajes de base aumentaron un 20% más. Otros trastornos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar pues son diagnósticos de 1% de la población, según las estadísticas, pero en realidad en nuestro país desde 2003 no tenemos un estudio que nos diga la prevalencia de los trastornos mentales en el país. Todavía no es actualizado. Ya. Pero depresión y ansiedad son los más comunes. Ok. Y bueno, uno de los objetivos de Fundación Edesme es precisamente erradicar ese estigma que hay, ¿no?, en torno a la salud mental. Es muy común, nosotros conocemos a muchas personas que de pronto se sienten mal, pero tienen miedo de ir ni siquiera al psicólogo, o menos al psiquiatra, ¿no? ¿Cuáles son los mitos comunes que hay en torno a esto que hacen que una persona no vaya y se atienda con un psiquiatra, por ejemplo? Pues más que nada el principal estigma que el acudir es que la psiquiatría en la historia fue visto como una especialidad que se atendiera a las personas que estuvieran fuera de razón, fuera de su realidad, que son los trastornos, pues, por ejemplo, la esquizofrenia, que son los trastornos más llamativos en la cuestión conductual, porque estás alucinando, estás percibiendo que alguien te quiere hacer daño. Y pues en el pasado, pues ese 1% de la población no tiene. O sea, si somos, por ejemplo, en media 2 millones de personas, el 1% de 2 millones de personas tiene esquizofrenia. O sea, es una cantidad importante. No todos llegan a disfuncionar que caen en un psiquiátrico. Pero normalmente tendemos a relacionarlo con eso y por eso uno piensa, ay, no estoy loco, no voy a ir al psiquiatra, ¿no? Porque todos creen que el psiquiatra solo veía esquizofrénicos. Y que el esquizofrénico tenía el estigma de pues, vivir en el manicomio, encerrado, porque no había medicinas, solo estaban alucinando, estaban violentos, pues los aislaban, los mandaban a todos los psiquiátricos, ni siquiera psiquiátricos, eran manicomios o asilos, estaban siempre en el monte, fuera de la ciudad, alejados, para que pues, no lo viera la sociedad. Pero así estuvieron muchos años. Usaban la psicosis como un castigo,
y te mandaban a los lugares, pabellones para encarcelarte, para ocultarte de la sociedad. Por eso fue el estigma de todos estos cuadros. Pero lo que se ha visto todo en este siglo XX, que es un origen médico, que es una enfermedad, así como me enfermo de diabetes, me enfermo de cardiopatía, problemas de hormonas. Es una enfermedad que mucho del origen, hay un origen también psicológico, un origen emocional, porque es el cerebro, hay emociones, y cada persona tiene un sistema de emociones, un sistema de creencias diferente. Por lo tanto, esta variable de la persona, de la emoción, de cómo manejar sus pensamientos, razonamiento, influye mucho en el cuadro, sobre todo en la depresión y ansiedad, que los trastornos afectivos. Pero el estigma era, tú vas con un psiquiatra, vas con un psicólogo, es persona que no tiene control de sí mismo. Ese es como que el sinónimo, cuando en realidad pues, todos estos cuadros, pues hay control y solución, sobre todo los de trastornos afectivos, depresión y ansiedad, que son los cuadros que pues sí generan una disfunción porque me afecta mi concentración, me afecta mi conducta, mi sueño, mi apetito, o cuando no lo trato, empiezo a somatizar, y es cuando voy con todas las personas. Exacto. Todos los médicos, y me hacen estudios y no sale nada. Pero es el estigma, porque incluso entre los mismos médicos, pues tienen como que ese recelo a esto. O sea, y si hasta lo niegan cuando una persona tiene un diagnóstico o va con un médico, lo ocultan, lo mienten, que van con el psiquiatra, es como todavía. Sí, eso te iba a preguntar, si en tu experiencia tus pacientes son normalmente abiertos a esto o lo ocultan. Pues hay algunos que ya lo hablan más, por la pandemia ayudó mucho a que esto se hablara más seguido. Se ayudó mucho, pero todavía hay gente que lo oculta bastante. Sobre todo gente más tradicionalista, más antigua. Sí. Pero poco a poco se ha abierto más las cosas. Ya es más común hoy en día, voy al psicólogo, ya voy con el psiquiatra, tomo tal medicamento. Ya no, Y también informándose, ¿no? Claro. Que es lo que hace falta. Otro mito que creo que hay es el acerca del medicamento. Cuando alguien tiene que tomar un medicamento, piensan que, no sé, yo creo que se imaginan que van a estar como zombies o que se van a volver adictos. Platícanos sobre esto. Más que nada, los medicamentos son una gama de medicamentos, son grupos farmacológicos. Normalmente, pues, como el estigma, estás violento, estás agresivo, estás intranquilo y afectas la vida de uno, pues se te da un sedante. Pero no los fármacos sedantes que inducen al sueño, pues no se usan para los cuadros que normalmente el paciente acude, que son las benzodiazepinas, que son medicamentos, esos son los medicamentos que sedan, que me vuelven adicto. Benzodiazepinas como el clonazepam, el prazolam, diazepam, que son fármacos que son buenos, que tienen una función específica, que es bajar la ansiedad, bajar las convulsiones, sedar cuando hay un momento de agitación. Para eso sirven, o una abstinencia, porque si consumí alcohol varias semanas, varios meses, lo quito súbitamente, me da abstinencia. Para eso sirven esos fármacos, por eso no están fuera del mercado, porque sirven. Lo que pasa es que no se saben prescribir. Y cuando no se saben prescribir, es cuando en los años después la persona se vuelve adicta, dependiente. No se vuelve dependiente usando un año, usando 2 años. Tiene que ser un consumo de mucho tiempo y sin orden. Así que esos fármacos que son buenos porque los necesitamos, son los que generan eso. Pero en realidad los antidepresivos, los antipsicóticos, los anticonvulsivos o los del TDAH no generan dependencia, no me deterioran el cerebro, son buenos, solo que hay que saberlos manejar, hay que saberlos usar. Los fármacos, los que sí generan eso, que son las benzodiazepinas, pues son fármacos que usándolos bien van a ayudarlo. ¿Qué es usándolos bien? Saber cuándo usarlos y sobre todo saber cuándo quitarlos. Porque muchas veces pasa que el paciente o el médico no lo sabe manejar, los mantiene. Ahora sí, lo tomo 20 años, 30 años,
es un problema. Y por eso es importante que cuando acudimos al psiquiatra, pues informarnos, ¿no? Porque cada persona es un caso distinto, Claro. informarse en mi caso, qué va a suceder, cuánto Así tiempo, qué puede pasar, qué efectos secundarios puede tener el medicamento. Sí, claro, que es lo que nos para no preguntan. tener también sorpresas de qué me está pasando, ¿no? Es lo que nos preguntan los pacientes, pero ¿qué sucede? Muchos de los pacientes, se ha visto en los estudios, que para que ya el psiquiatra, somos como que la octava, décima persona que ya va el paciente con nosotros. O sea, ahorita sí nota más que ya llegan pacientes nuevos, nosotros decimos vírgenes, que llegan nuevecitos, que nunca han sido tratados por otros médicos u otros profesionales, o bien con ese estigma. Ya. Muchos pacientes de lo que nos toca ya fueron tratados con varias personas. Por lo tanto, ya hay resistencias, mala información, personas que, muchos de estas, sobre todo los que usan estas benzodiazepinas, como tiene efecto ansiolítico, tienen un mal manejo de ansiedad, un mal manejo de emociones, nunca han ido a terapia, no quieren ir a terapia, pues cuando nos toca, pues es un caso completamente diferente y es un camino totalmente distinto. Por eso les decimos siempre a los pacientes, esta combinación farmacológica a ti te ayuda, pero no significa que a tu familiar le ayude. ¿Qué es lo que llega a pasar? ¿Cómo me sirve este? Tómalo, a mí me ayuda. Ujú. Y nuevamente, pues empieza la automedicación, que no necesariamente también, no solo no es culpa de los médicos, también los pacientes pues no nos ayudan en muchas ocasiones. No es que todos, pero hay ciertos casos que ellos mismos no ayudan. Sí, porque también se requiere de un esfuerzo del paciente, no solo tomando el medicamento como debe ser, sino de tal vez ir a terapia, Claro. ¿no? O también ir generando o aprendiendo otros recursos. Claro, es que aquí los estados de ánimo, enojo, tristeza, ansiedad, felicidad, son emociones del ser humano. Son emociones que ningún medicamento los va a desaparecer. O sea, mientras la persona tenga el cerebro íntegro, sin lesiones, sin traumas, sin disminución de tejido cerebral, un cerebro íntegro, sano, las emociones humanas van a estar siempre. Y eso mucha gente cree que el medicamento me va a entumir, va a hacer que deje de ser el mismo, y no es cierto. El medicamento va a regular química, pero la identidad de la persona es la misma. Lo que sucede es que esa química se revolvió porque la persona no ha aprendido a manejar sus emociones, su estado de ánimo, sus frustraciones, sus inseguridades, que son cuestiones más psicológicas, que viene de la vida de la persona, de cómo se crió, cómo vivió su experiencia, qué costumbres aprendió, qué entorno enfrentó, y cada persona tiene una vida diferente, aunque sean en la misma casa. Claro. Por eso la cuestión psicológica es muy importante en cualquier cuadro de salud mental. O sea, no necesariamente tenemos que tener trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Y el psicólogo, un paciente con esquizofrenia, pues que tenga un funcionamiento cognitivo bueno, un paciente con trastorno bipolar estable, un paciente con trastorno obsesivo, un paciente con TDA, necesita el complemento psicológico. Porque son herramientas que el fármaco no brinda. El fármaco no me va a brindar que yo quiera seguridad, que yo tenga mejor, que yo conozca mis debilidades y las enfrente. El fármaco no va a hacer eso. Es la persona que ayuda. Pero si no tiene las herramientas porque no las adquirió, para eso es la terapia. Solo que hay que saber en qué momentos. Porque nuevamente pues, llega el paciente deprimido, que se quiere suicidar, que está sin dormir, sin comer, sin energía, olvidando todo. Pues en ese momento la terapia no va a hacer nada. Claro. Es acomodar la cuestión química y ahora sí, trabaja esa parte. ¿Y qué pasa en esos casos en donde el paciente se rehúsa a continuar un tratamiento precisamente porque, bueno, yo he escuchado a muchas personas que dicen, sé que tengo que ir, pero yo puedo solo, lo voy a controlar yo solo, ¿no? ¿Qué tiende a pasar en esos casos? Porque es importante. Depende del cuadro. Si un paciente con esquizofrenia, que es un problema más químico, me dice esto, y que si no toma el medicamento, psicotiza, violento, se pone agresivo, pues ahí sí hay fármacos, nosotros llamamos de depósito, que lo inyectamos cada determinado tiempo,
y pues evitamos esas conductas. Y aquí es donde la familia ayuda y conciencia del paciente. Ese es tu tratamiento, tú lo necesitas porque es una enfermedad más biológica, más química comparado al trastorno depresivo de ansiedad, y que el paciente esquizofrénico, pues legalmente, pues hay cierta invalidez, las decisiones del paciente con ciertos diagnósticos, pues legalmente, pues su opinión, aunque quiera, no tiene esa validez. Por ejemplo, la esquizofrenia, la demencia o la discapacidad intelectual son diagnósticos que legalmente el paciente pues aunque decida, no tiene una validez legal, si la familia promueve ciertos requisitos legales. Así que el tratamiento, las familias son los encargados de esto. Y si la familia accede al tratamiento, se cumple. Ujú. Pero un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, aunque un trastorno bipolar no llega a eso. Aquí es cuando el paciente pues, se le tiene que, pues como médico, mira, ese es el escenario. Si no quieres ir al psicólogo, no quieres ir a cambiar cosas de tu vida, pues el fármaco va a estar ahí para siempre, pasa así buen rato, hasta que tú nos ayudes a esto. Pero eso se toma cuando está el paciente estable. Cuando no es estable el paciente y la integridad está en peligro de él o de la familia, está la hospitalización. Para eso es la hospitalización, cuando el paciente no tiene la capacidad de controlar su conducta y pone en peligro a los demás y no acepta el medicamento, es una condición de poder internar a un paciente. Y ya cuando esté estable, se toma esta plática. Por eso es muy importante atenderse a tiempo, Claro. evitar llegar a ese punto A los donde si no internamientos. se atiende a tiempo, pues se hace nada más peor. Claro, porque al final, cuando el peligro de integridad es muy alto del paciente o de la familia, la hospitalización, así como el paciente diabético que no toma su fármaco por el azúcar, no come sanamente, no hace ejercicio, sube su glucosa a 600, 700, ¿qué hace la familia? Lo hospitaliza. Lo mismo es esto. Lo mismo. Solo Y aquí sin embargo, todavía no se ve igual, ¿no? Todavía se ve como... es un estigma diferente, porque sí, porque no es lo mismo que me tomen en un laboratorio y sale mal, sí me alarman, a que Sí. pues bioquímicamente estoy bien, pero mi conducta está mal, la gente lo naturaliza, hasta que no vea lo grave, ahora sí te buscan. Pero ese ejemplo de internamiento del diabético descompensado al depresivo o al psicótico descompensado es lo Es mismo. lo mismo, sí. Y ahí también influye mucho la familia o la Bastante. red de apoyo que pudiese tener el paciente. Claro, la red de apoyo es importante. ¿Cómo tiende a ser actualmente? Todavía hay muchas personas que cuando alguien dice, ¿sabe qué? Me siento mal, como que estás también todavía las familias que dicen, ay, tú puedes, contrólalo, ¿no? Sí, Tienes muy que ser común. fuerte o Sí. este tipo de comentarios que... Sí, muy común todavía. Que no ayudan para nada. Bastante común, y sobre todo cuando son medios, sobre todo no tan, como que saben de la situación, que no han sido psicoeducados. Por ejemplo, aquí en la ciudad es una dinámica a la población fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, ahí todavía los pacientes los encierran en las casas, los tienen ahí, dan su comida y listo, no los medican, así como en el siglo XIX, siglo XVIII todavía. O un paciente, pues expresar lo que siente, pues te tachan pues te dan adjetivos más despectivos, que es un cobarde, que no puede hacer las cosas, pero aquí viene el paro de que el paciente no maneja sus emociones, toma sus cervezas e intenta matar, que se ve mucho en las poblaciones, porque culturalmente pues hay cierta, pues sí, todavía que el hombre no afronte lo que siente, se lo guarda, se lo calla, lo reprime, hasta que cuando bebe, que el alcohol al final es una sustancia que me libera, porque me desinhibe todo lo que yo he querido reprimir, el alcohol me suelta todo eso, porque me quita esos frenos, y ahora sí, empiezo a manifestar todo esto. Y es donde no tiene sentido, ¿no? Porque luego lloran el suicidio, pero juzgan todo lo que hay en torno a la salud mental. Sí. Juzgan al paciente que está pasando un problema y es amargado, es 20,000 adjetivos diferentes que les pudieran asignar. Los trastornos del humor, el trastorno del humor como la depresión, trastorno de ansiedad, viene acompañado de otros síntomas. Problemas de alimentación, problemas de sueño, problemas de concentración.
síntomas de pues, falta de energía, no hay placer. Cuando englobamos todo esto, y es cuando pues, ya se vuelve un trastorno. Y es lo que hay que tratar. Y muchas veces los familiares desconocen eso, o el mismo paciente él no se da cuenta, ni la familia se da cuenta, y esto es una bola de nieve. Claro. Cuando el paciente, al final el cerebro va a buscar un escape, una tranquilidad. Y es cuando empiezan a tomar, se refugian en el teléfono, empiezan pues, a comer mucho. Y por eso los familiares también se tienen que informar, ¿no? En general, Claro, todos nos tenemos que así informar es. porque nunca sabemos cuándo nos puede pasar a nosotros o a algún conocido o un familiar y tenemos que ser capaces de identificar esos focos rojos, ¿no? Y de decir, este comportamiento como que ya no está siendo Ándale. muy... Cuando, No es así esa persona, algo está pasando, Ándale, lo voy a ayudar. eso. En vez de estar con comentarios que quizás, pues lejos de ayudar, van a desmotivar. Sí, la idea y es hacer que cuando no un pidan familiar nota que hay un cambio radical, porque se nota. Tú conoces a tu familiar toda la vida y cuando ves cosas diferentes a la persona, pues primero tratas de entablar un diálogo y decir, oye, mira, te noto así, no sé qué. Vamos, ¿quieres ir con el médico? Normalmente, sobre todo en que la cultura de salud mental no es muy, no está bien, no que esté bien vista, no están acostumbrados a hablar de eso. Sí, Pues ya el médico es la número uno y está bien. Con el hecho que le digas vamos al médico, ya ayudas mucho. Porque el médico va, ok, te cuál es el síntoma y lo primero que va a hacer, laboratorios, estudios. Y solito va a llegar al psicólogo o al psiquiatra. Porque ya las nuevas generaciones de médicos ya están más también. Pues ya se habla más de esto, ya se te enseña más de esto. Muchos pacientes ya, pues experiencias propias o incluso experiencias en sus campos clínicos les llegan muchos de estos casos. ¿y cómo tiende a ser normalmente el acompañamiento de los pacientes? ¿Normalmente tienen el acompañamiento y el apoyo adecuado o normalmente ellos luchan solos? Es que cada caso es diferente, cada caso, pero hay muchos pacientes que no lo quieren decir a las familias y tampoco no puedo violar su confidencialidad Claro. a menos que ya hubiera un peligro. Y cuando ya de repente viene solo, que yo pues vienen solitos, son solos, no hablan con nadie, se lo callan. Pero ya cuando de repente dicen voy a empezar a morir, voy a empezar a matar, o de repente me dicen no estoy tomando el medicamento como debe ser, ahí es como les digo, es que traen un familiar, ni modos. Puede ser que no les diga cosas que me puede seguir guardando, pero necesito que me tomes el medicamento. Y muchas veces no es porque lo haga a propósito, porque la misma depresión, el mismo cuadro, como afecta a la salud, afecta a las funciones mentales. Una de las funciones mentales son la concentración, funciones ejecutivas, que es el recordar, el analizar, y muchas veces no cumplen eso. Y al no cumplir eso, como ejemplo, seguir un tratamiento, pues ahí sí necesito una persona de apoyo. Y si le explica al paciente, mientras no hay un deseo de muerte, de homicida, yo puedo guardar esa confidencialidad, pero cuando el paciente me manifiesta algo así, ahí sí tienes que hablar con el familiar. Es que trae tu familiar, toca hablar contigo y con tu familiar. Ahí sí no hay de otra. Claro. Ahí sí no hay de otra. Si no, pues ni modo, tengo que mandarte a hospitalizar, porque no me estás tomando el medicamento bien. No hay red de apoyo. Pues tengo que tener un lugar seguro. En lo personal, yo considero que no tendríamos que llegar, Así nadie es, tendría a que eso, llegar a ese así punto, es, porque así es. tendríamos que sentirnos todos libres de hablar Claro, de así cómo me es. siento, quiero ser atendido, Así necesito es. ayuda, El necesito que me ideal. ayudes. Es un ejemplo que comenté. Hay ejemplos que la familia se quiere meter, el medicamento le explica que cada paciente tiene un proceso de inicio, de estos efectos, tarda este efecto, el medicamento, y no va a ser algo que funcione un día para otro. Y muchas veces el mismo familiar está presionando al médico, presionando al paciente, que se solucione todo rápido, tampoco es ayuda. Por eso cuando se dan los informes, Sí. que sea una o en alguna cita, hasta las primeras citas, pues se busca siempre hay un familiar para explicarle lo mismo que le explica al paciente, sobre todo como que el plan, que el familiar lo sepa. Para que ya haya un match entre ambos y no haya como malos entendidos. Claro. Porque entre el mismo cuadro del paciente, pues se le puede olvidar algo entendible
que se desespera, el familiar ya sabe qué sucede y el familiar ayuda. Claro. Pero cada caso es diferente, cada caso. Pues el plan siempre que yo busco es que estén acompañados. No puedo obligarlos porque tampoco puedo forzar a alguien que no quiere, a menos que haya esas variables, pero siempre se busca que sea un familiar, que sea una cita. Claro. Y cuando más está el paciente, cambia la dinámica ya, sobre todo en las etapas agudas. Eric, ¿qué otras organizaciones existen, públicas o privadas, para apoyar en casos de trastornos mentales? Hay bastantes, así en el país. O sea, la Secretaría de Salud pues, sí tiene sus servicios. Tiene el CISAME, que es un centro que es de atención de salud mental, pues de los cuadros menos graves, o sea, trastornos depresivos leves, depresiones leves, trastornos de personalidad manejables, que es más terapia y no tanta medicación de amplia gama. Los CISAMES son una buena alternativa. Y en Mérida, en Valladolid, en Venticul, está el Centro de Salud de Mérida y Psiquiatras, tiene el psiquiátrico, el Hospital Orán tiene servicios de salubridad, que es el de población abierta, tiene personal, tiene especialistas. El IMSS, el ISSSTE, también tiene sus especialistas, solo que, pues, por desgracia, pues, está saturado los servicios. Esa es la cuestión. O sea, no es que no se quiera trabajar, sino que hay saturación de servicio. Pero para urgencias, el paciente puede acudir a su clínica hospital de segundo nivel, y se les atiende, se pide la valoración del especialista. Y también ese es un indicador de lo común que es, ¿no? O sea, de que la gente sí está yendo al final a ver al psiquiatra o sí está yendo a terapia, pero siento que podríamos hacerlo antes, ¿no? Mucho antes. Siento Claro. que todavía lo están pensando y tratando y luchando solos y escuchando quizás pues consejos que a veces no son Claro. deseados, ¿no? Como bórralo de tu mente, ese tipo de comentarios que Sí, hay que quitar. Y creo que también el que ya no sea común el referirse a alguien que está triste, como, ay, eres depresivo, o sea, como que usar los nombres de los trastornos mentales como adjetivos. sí, como algo despectivo. Despectivos, exacto. Sí, como algo despectivo. Sí, sí, gente que todavía pues sigue usando. Por eso cuando se da el diagnóstico, dice, este es tu cuadro, y ya, pero no se nos referimos. Hablamos más de los síntomas, hay que controlar esto, que es un tratamiento integral. Pero la verdad sí se ha buscado, o sea, sí, los del gobierno del Estado he visto que, pues, que hace comités, porque más que nada no es que es el que llega el segundo o tercer nivel, sino que desde el primer nivel se trate. Exacto, ese es el objetivo. Pero para que llegue al primer nivel, tiene que ir el paciente, porque si no van, aunque tengas a los especialistas, no va a ser suficiente. Y es lo que he visto que hacen comité de salud mental, donde pues detectan pacientes, hay vecinas, tiene estas conductas, ok, pues ya veo que esto es más como buscar la comunidad, los casos y las referencias. A nivel de gobierno o a nivel privado, si tienen las posibilidades. Pero los municipios también me ha tocado pacientes que en sus propios municipios, en los DIF, hay psicólogos, y eso está bien, porque muchos, no, como comento, los cuadros más graves, más violentos que nos llegan a los psiquiatras, no es la totalidad de los casos que hay en la población. O sea, a nosotros nos llega lo grave, lo fuerte, pero cuando lleguen a eso es un caminito. Y ese camino es lo que pues, muchas veces no se trata y nos llega a lo último. Cuando nos llega a lo último y pues estamos saturados, está saturado de estos servicios, pasan estas desgracias. Y debería ser incluso desde la prevención. Claro, Desde la prevención. es la prevención que es lo que pues, poco a poco se está empezando a hacer, pero no es suficiente porque todavía pues, el estigma y la resistencia de ciertas poblaciones. Pero se está haciendo más que hace 10 años, 20 años, eso sí. Es poco a poco y la pandemia nos ayudó mucho a que se viera esto. ¿Por qué se vio? Porque el estar encerrados, no estar ocupados, pues nos quitó una parte del tratamiento. Porque el tratamiento no solo es un fármaco, no es solo la terapia, tenía una ocupación.
entretenerte, tener un objetivo, un trabajo, nos ayuda mucho Sí. a controlar lo que los demonios internos, los pensamientos que nos atormentan. La pandemia nos quitó eso, de quitarnos esto, ahora sí, todo lo que no me percato sale a relucir y estoy encerrado con la misma gente, sin trabajo, pues el nivel de estrés fue impresionante. La gente empezó a tomar, empezó a drogarse. O pacientes con cuadros leves de ansiedad y depresión se potenciaron. Pues la pandemia ha ayudado. Y yo siento que los siguientes años va a haber, se están formando más psiquiatras, se están formando más psicólogos. Lo que pasa es que los espacios todavía no son suficientes. Así es. Son Y suficientes. se requiere esfuerzo de todos. También saber de casos de éxito, Eric, porque tampoco sí, sabemos bastantes. se habla siempre como que Sí, de del los- miedo, de lo malo, pero no de lo bueno, No, porque sí. se puede salir de ello. ¿Nos puedes comentar algunos casos Sí, de tengo éxito? varios pacientes, por ejemplo, tengo pacientes que en el gobierno de trabajo, que llegaron tomando un montón de pastillas y les he quitado los benzodiazepinas. Y a pesar de que las citas con el psicólogo son cada 3, 4 veces al año, las citas conmigo son cada 3, 4 meses, pero la constancia, le hemos quitado fármacos, le he podido quitar fármacos a varios pacientes que ya tenían 20 años tomando clonazepam, alprazolam, y le hemos podido reducir un 50 o hasta un 100%. Para mí es un éxito eso. Saber las condiciones del paciente de gobierno. En la particular, pacientes que igual le he quitado fármacos, les he dado de alta, tomamos una etapa aguda, iniciamos la medicación, pasados los meses, y empezamos a reducir y a suspender el tratamiento. Yendo la terapia, gente que yo me dedico a ver el paciente con abuso de sustancias, están limpios o han reducido un 50-70% su consumo. O sea, y son pacientes constantes. Y lo que tienen en común estos pacientes han sido constantes. Van con su terapeuta, siguen el tratamiento. Han ayudado mucho ellos, pero hay bastantes casos de éxito, un montón. Y así como terminamos con unos, llegan nuevos. Claro. Pero sí, pero la verdad, cuando el paciente quiere y está pegado al tratamiento, va a haber siempre mejoría. O sea, Que va a ser lo mismo como en cualquier otro tema de salud, ¿no? O sea, es Cualquiera, como, el tengo diabetes. diabetes, pero no tomo las medicinas, pues no, pero si soy cumplido con mi alimentación, el medicamento y todo, pues voy a tener todo. Claro, claro, o sea, yo estoy hipertenso, me la paso comiendo sal todos los días, aunque tome los sartán diario, no va a servir. O sea, estos son cuadros como de una enfermedad pues cualquiera, que hay un tratamiento no solo médico, hay un tratamiento integral, pero como la cuestión cerebro, pues conducta, razón, emoción, pues son variables que no podemos medir con un laboratorio, con un estudio de gabinete, pues ahí sí vienen como que ciertos estigmas, y solo las conductas que a lo largo de la humanidad te describían en los libros, pues generó esos estigmas. Pues, en un libro de historia van a ver pues, qué decían de los manicomios, los locos, o sea, donde encerraban al criminal con los manicomios, o sea, por eso se generan esos estigmas muchos años. Pero en esa etapa, ese siglo, va a haber menos, poco a poco. Pero el paciente sí está pegado, salen adelante. Y muchos han salido adelante. Desde ese tiempo que llevo de práctica clínica, ha habido mucha mejoría, bastante. Pero el común es constancia. Así, Así es. como cualquier proyecto de vida, si no hay constancia, Claro. va a haber éxito. Si no hay constancia, va a ser como el paciente que ya fue con todos los psiquiatras de Mérida y que todos los psiquiatras de Mérida son malos. O todos los psicólogos son malos. Sí, Y no. no es así. Pues muchas gracias, Eric, por estar con nosotros y platicar sobre esto. Y ya nada más para terminar, Dime. ¿qué te gustaría o qué le podrías decir a los pacientes que en estos momentos están iniciando con un tratamiento de fármacos, están iniciando un proceso terapéutico y que están con ese miedo, con esa incertidumbre? ¿Qué les Pues podrías yo lo decir? primerito, los fármacos
mientras sean bien indicados, no hay peligro. Mientras sean bien indicados y sobre todo pregunten cuáles son los pros, los contras y el tiempo de, siempre prevenirse que las benzodiazepinas no son malas, son temporales. En periodo menos de un año es lo ideal. Eso es lo primerito, no asustarse del fármaco. El fármaco tiene una función, están autorizados porque tienen un motivo de autorización, no es porque están haciendo más, porque sí me van a hacer daño, están autorizados porque tienen una función. Así que mucha confianza con el medicamento. Si su médico les los indica, pregunten el por qué, si notan que no han avanzado, o los antidepresivos tardan 1 mes, 2 meses en trabajar. Paciencia con eso. Y sobre todo constancia. Acudir a tus citas, tomar tu tratamiento. Si te indican ir con el psicólogo, ir con el psicólogo. Eso es lo que yo siempre sugiero, constancia. Y ya, si después de 6 meses, 1 año, ves que no has avanzado, ahí sí puedes pedir otra opinión. O si no tienes la confianza con tu médico, pues también puedes buscar tu opinión, porque el reporte es importante. Puede ser que el médico sea muy bueno, pero en el estado que llegaste no te dio confianza y todo lo que te da desconfianza, pues mejor busca otra opción, porque si estás en desconfianza, no quieres seguir tratamiento, aunque por la razón que sea no te generó ese reporte, pues igual puedes buscar otra atención. Y lo mismo con el psicólogo. Si con el psicólogo no tienes esa confianza o no tienes miedo de expresar lo que sientes, pues no, para eso es la terapia, para expresar lo que sientes. Y si no te sientes cómodo en ese momento, en esas sesiones, háblalo. Yo me digo a los pacientes, antes de que cambie de psicólogo, resuelve esto antes, porque si no, ir con otro es otra vez contar la historia, reiniciarlo y perdemos tiempo. Es mejor aclarar las cosas, y si aclarándolo no se encontró ese match, pues ya, pues buscas otro. Pero siempre es aclararlo, preguntarlo. Pero si no hablamos, no solo suponemos y abandonamos, no, así no. ¿Y qué le podrías comentar a los familiares o a las personas que tienen un conocido que está padeciendo de un trastorno mental, pero se rehúsan a ayudar o no están ayudando correctamente porque no quieren aceptarlo? Pues primero, si notamos que tu familiar está, pues, cambios de conducta súbitos, en un periodo de 2, 3 meses seguidos, notas un cambio de cómo lo conoces a cómo está en ese momento, y no te quiere hablar, no te quiere decir, y ya ves que sus funciones, sus funcionalidades afecta, ya no rinde en el trabajo, no rinde en la escuela, no rinde en la familia, se aísla, lo ves diferente y ya afecta su dinámica de vida. Pues primero hablar con el familiar y decirle, oye, te noto de esta manera, y sugerir la ayuda, más que nada sugerir. Si no quieres ir si no quieres ir antes con un psicólogo, con un psiquiatra o incluso con un médico familiar o general, está bien, pero el hecho de brindar la ayuda y si el familiar lo acepta y, por ejemplo, pues tienes dudas de que si es algo médico, llévalo con el médico, que te haga laboratorios, que te explore, que te haga todo lo que tenga que hacer, y si lo llevas con un buen médico, te va a decir, esto es de esta área, pero sugerir la ayuda. Y si tu familia, por ejemplo, ves que no avanza, ves que está teniendo, pues ves que el psiquiatra dice, ok, ese tiempo de inicio nos volvemos a ver y no han notado nada. Y si si su familia dice que toma el medicamento, pues cuando sea la siguiente cita, pues la acompañas y pues decirle, vamos a hablar con el doctor también. O sea, es válido eso, que le digas, mira, quiero hablar con el doctor de algo. Me da chance. Y si es la chance, pues ir los dos a la consulta y explicar al médico la situación. Porque esa información que tú como familiar puedes brindar, también ayudas al médico. Así es. Sí. Pues muchísimas No, gracias, de Eric, nada. nuevamente, de verdad. Creo que la información que nos diste hoy es muy valiosa. Espero que le ayude a las personas que nos están escuchando a esclarecer algunas ideas y de guía también. Y a la audiencia, pues nada más recordarles que no están solos, que hay muchísimos especialistas, psiquiatras, psicólogos que están preparados para poder ayudar en cual sea la situación.
Y si no saben cómo iniciar, acérquense a nosotros les podemos guiar. Hay muchas otras organizaciones también. Sí. De verdad no tiene sentido prolongar el inicio de un proceso de sanación, porque se puede salir de ello, pueden mejorar muchísimo la calidad de vida después de un tratamiento, así que pues no hay que seguir esperando. Y no tiene sentido, la verdad, tener esos miedos y esos estigmas en torno a la salud mental, porque ya hay muchísima información ahí que nos puede servir. Así que de verdad, pues acérquense a nosotros, síganos en nuestras redes, compartan la información, el podcast. Y bueno, recuerden que es misión de todos quitar este estigma, tener más empatía y menos estigmas en torno a la salud mental. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. La verdad detrás de los secretos absurdos.